Llegamos al ecuador de la temporada del Real Madrid Castilla. ¿Pensáis que el balance hasta ahora ha sido positivo? ¿O por el contrario, pensáis que ha sido negativo? Déjamelo en los comentarios. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad del Real Madrid Castilla, que ya ha llegado al ecuador de la temporada, ya ha llegado al ecuador de la fase regular en la Liga de Primera Federación. Y para determinar si el balance ha sido positivo o por contraparte si ha sido negativo, hay que analizar dos aspectos, dos parámetros. En primer lugar, el objetivo primario, desarrollo y crecimiento de futbolistas. En segundo lugar, rendimiento deportivo. Obviamente el primero con muchísimo más peso que el segundo. Si empezamos por el rendimiento deportivo, ahora mismo el Real Madrid Castilla se encuentra también, valga la redundancia, en el ecuador de la tabla clasificatoria. Noveno clasificado y con algunas curiosidades. Somos el equipo que más partidos ha empatado de todo el grupo y con diferencia del segundo. Y como segunda curiosidad, somos el equipo que menos partidos ha perdido y solamente los tres equipos más potentes, Castellón, Ibiza y Málaga, han perdido menos partidos que nosotros. El Real Madrid Castilla solamente ha perdido 4 partidos. Si a esto le sumas el detalle de que somos el equipo que más partidos ha empatado, nos deja entrever que somos un equipo que pierde pocos partidos, que empata muchísimos evidentemente, pero que también le cuesta ganar. Y en base a esto, y en comparativa con lo que sucedió, sin ir más lejos, la temporada pasada, con un bloque de jugadores excepcional, Carlos Dotor, que hoy está en primera, Sergio Arribas, que también está en un primera, Rafa Marín, que también está en un primera, decíamos que éramos un equipo que al tener ese puntito de veteranía entre comillas, con los Arribas, Dotor, Álvaro Martín, el propio Rafa Marín, que aportaba muchísimo, éramos un equipo que a veces, sin acabar de jugar del todo bien, conseguíamos sacar muchos resultados. Y yo os avisaba a principio de temporada que este año, con tanto chico nuevo del Juvenil División de Honor, aunque atesoraran muchísima calidad, como Manuel Ángel, César Palacios, el propio Nico Paz, que ha sido una de las irrupciones, íbamos a ofrecer un fútbol más vistoso, combinativo, tal vez más atractivo hacia el ojo, pero que muchas veces esto se iba a ver en los resultados, que íbamos a ser un equipo que le iba a faltar ese puntito de contundencia en las áreas, no íbamos a tener tantas tablas y tanto pozo en el juego como el año pasado, y que muchas veces, aunque jugáramos mejor que el rival, no íbamos a ganar tantos puntos como sí que conseguíamos por contraparte en la temporada anterior, que muchas veces, sin jugar del todo bien, conseguíamos siempre sumar de 3 o mínimo a veces rescatar un punto cuando parecía que estaba todo perdido. La gestión de tiempos de partido, evidentemente, con una plantilla no más joven, pero sí con muchos más jugadores que acaban de subir, ya sea de Juvenil División de Honor o en su defecto de la tercera Real Federación Española de Fútbol, como algunos chicos como Raúl Asencio, u otros chicos que ya están rindiendo y están entrando en el equipo en Dinámica del Castilla desde el Real Madrid C, pues nos da a entender que es normal que estas cosas se puedan dar. Incluso el propio Raúl en rueda de prensa en ocasiones ha comentado que tal vez hayamos merecido más en algún partido, pero que al final, por falta de efectividad, de contundencia en ambas áreas, pues nos ha pasado factura y hemos perdido tal vez más puntos de los necesarios. Esto tal vez, con la adaptación de algunos jugadores, que ahora vamos a entrar en esto, en la categoría, se pueda paliar y se pueda mejorar de cara a la segunda vuelta. Pero ahora bien, si hablamos de jugadores, de lo que es el objetivo principal de un equipo filial, no solamente del Castilla en particular, en ese desarrollo, en ese crecimiento de jugadores, ya sea para la finalidad que sea, ya sea para surtir de futbolistas al primer equipo o como hace el Real Madrid, para luego utilizarlos y subvencionar otro tipo de operaciones con las ventas y plusvalías que saca con jugadores de la cantera. En este caso es importante analizar de manera individual, es decir, hablando de jugador por jugador, ese crecimiento y si de verdad el balance ha sido positivo en ese aspecto. Ha habido jugadores que han subido de Juvenil División de Honor, que todos entendíamos que eran jugadores elegidos o con muchísimo talento, como sobre todo Nico Paz, que yo creo que ha tenido un crecimiento realmente alto. Ya se veía a final de la temporada pasada que era un jugador que estaba para sumar muchísimo más, incluso estando en etapa juvenil. De hecho, extrañaba que no jugara con más regularidad, aunque es verdad que en su puesto jugaba Sergio Arribas, pero este año ya ha cogido ese testigo como jugador franquicia del equipo y es un jugador que está siendo de los más importantes. De hecho, evidentemente es el máximo goleador del equipo, contando que se ha perdido bastantes choques por estar convocado también con el primer equipo. U otros compañeros que también subieron a la par que él, de ese Juvenil División de Honor regentado por Arbeloa, como Manuel Ángel, que era el capitán del equipo juvenil el año pasado, y este año ha ido de menos a más, podemos decirlo abiertamente. Es verdad que últimamente algún partidillo se ha perdido que no ha jugado, desconocemos si es por problemas físicos o por lo que sea, pero empezamos, igual que voy a meter en el mismo combo a Manuel Ángel y a César Palacios,
hablábamos de que de momento parecía que se estaban adaptando a la categoría, cogiéndoles el pulso a la categoría. De hecho, el propio Raúl así lo catalogaba en rueda de prensa, de que los chicos todavía estaban un poquito en ese proceso de adaptación, que tenían que darse cuenta que esto no es etapa juvenil, que aquí ya hay tíos con pelos donde los tienen que tener. Y poco a poco estamos viendo que el rendimiento de estos jugadores, de Manuel Ángel y de César Palacios, poquito a poquito va mejorando. Se les va viendo que cada vez el ritmo les atropella menos, que están más adaptados. Manuel Ángel cada vez está teniendo más confianza y se está haciendo con los mandos del equipo, y eso es algo muy positivo para el Castilla. Por otra parte, César Palacios cada vez lo vemos siendo más determinante cerca del área contraria, siendo un jugador que a veces goza de las mejores ocasiones del partido, que de verdad está teniendo ese puntito de continuidad. Estamos viendo una evolución real en estos jugadores. Supongo que de cara al año que viene, aunque esto es hablar muy a la larga, seguirán en el Castilla y serán piezas claves en el equipo. Pero a día de hoy, de momento, valoro su crecimiento como algo muy positivo. Raúl está apostando por ellos y es algo que agradezco muchísimo. Y de verdad creo que se está notando y estamos viendo una mejoría muy real en su formación como futbolistas, tanto en Manuel Ángel como en César Palacios o el también mencionado Nico Paz. Por otra parte, otro chico también de la misma edad de Manuel Ángel, de César Palacios o de Nico, también 2004, es Obrador. Es un caso bastante diferente porque ya el año pasado era jugador titular en este equipo, era un jugador bastante importante. Y creo que este año también ha visto un progreso. Yo he visto particularmente un enorme progreso en Rafael Obrador. Es verdad que empezó la temporada un poquito flojo porque venía de lesiones y tal, y le costó un poquito coger ese punto físico, pero en cuanto lo ha cogido, se ha visto que Rafael Obrador es un jugador que incluso podemos soñar con verle en primera, y relativamente pronto. Es un jugador que está ya para dar un salto de categoría y se le nota que va muy sobrado y sobre todo algo muy importante, que es lo que decíamos el año pasado, jugando en defensa de 4. El año pasado se jugaba con carrileros y ya sabéis que para un jugador de banda no es lo mismo ser un carrilero de carácter ofensivo, teniendo que estar más pendiente que atacar que de defender, que hacerlo en una línea de 4 en la que no siempre vas a tener a un tío detrás cubriéndote la espalda. Tienes que ser un jugador que tenga una mejor lectura, que decida mejor cuándo subir, que luego aparte tenga que gestionar una altura mucho mayor y unos kilómetros bastante mayores a los que gestionaría siendo simplemente carrilero. Y hemos visto un enorme progreso en Rafael Obrador. Aunque sé que no es lo mismo que los otros 3 casos anteriores citados, en Nico, en Manuel Ángel o en César, porque ya era un jugador que el año pasado plenamente era jugador de Castilla, pero sí que es importante analizar esta mejoría en Obrador, que creo que sinceramente le va a llevar tremendamente lejos. Por otra parte, otra evolución bastante clara y tal vez sea de las más sorprendentes, sea la de Teo Zidane. Sé que muchos no le queréis aquí porque lleva ya bastante tiempo, porque no ha terminado de explotar, incluso porque entendemos o entendéis o se sobreentiende que puede tapar a otros jugadores que son más jóvenes, porque al final Teo es un jugador que lleva ya bastante tiempo aquí, que va a tener más galones y por ende puede hacer que el míster apueste por él, porque está más hecho, aunque no tenga mayor proyección, que otros jugadores que sí que se les ve un mayor talento. Pero es cierto, y hay que ser justos con el chico, que su rendimiento está siendo muy bueno. Está siendo muy bueno hasta el punto de que es posible que a este nivel, siguiendo a este nivel, y si mejora ciertas cosas, se le determina en una ubicación determinada en el terreno de juego. Eso es trabajo del cuerpo técnico. Veremos dónde acaba jugando Teo Zidane. Es posible que Teo Zidane pueda ser un jugador factible de ser profesional. Y lo digo muy seriamente. Muy seriamente. O sea, su evolución está siendo muy positiva. No quita que tal vez este era el momento de cambiar de ciclo, de que Teo no siguiera aquí, u otros jugadores como Carrillo, por ejemplo, no siguiera aquí. O Peter Federico, que lo vamos a mencionar ahora mismo, no siguiera aquí. Pero se ha quedado y por lo menos estamos viendo una evolución bastante fructífera en Teo Zidane. Pero bastante fructífera y bastante positiva. Ha crecido muchísimo y mejora las prestaciones del equipo, mejora el rendimiento del equipo. Y de verdad no me creo que esté diciendo esto, pero es que es la realidad y hay que ser honestos. Y si la verdad es que Teo Zidane está haciendo una gran campaña, pues también hay que decirlo. Por otra parte, otro futbolista del Real Madrid C que sube de este RSC, que es Asensio, que está siendo una de las sorpresas y revelaciones de la temporada. Un crecimiento excelso de un jugador que viene de tercera ref y se ha convertido en el líder de la defensa del Castilla en Primera Federación. El auténtico líder. Hemos visto un progreso totalmente en línea ascendente, por lo tanto también es bastante positivo. Hay que hablar de otro jugador que particularmente algunos tal vez tenían las expectativas un poquito más altas, que es Gonzalo García. Venía de ser el máximo goleador juvenil División de Honor de toda España, el máximo goleador a nivel nacional de todas las ligas juvenil División de Honor, un jugador que lleva el gol en la sangre, el gol por bandera y aparte suma un montonazo de cualidades. No os voy a descubrir a día de hoy quién es Gonzalo García, pero tal vez había mucha expectativa sobre todo a nivel goleador. A día de hoy Gonzalo García lleva 4 goles en este Ecuador de temporada, repartidos solamente en 2 partidos.
2 contra Atlético Baleares, 2 contra Melilla en la primera jornada. Creo que su evolución está siendo positiva. También se está adaptando a la categoría, aunque físicamente tiene esa capacidad primaria base que no tienen Manuel Ángel o César, que sí que por ejemplo tiene Nico, que le ha permitido una adaptación desde el primer momento. No como a Manuel Ángel o a César, que les ha costado un poquito más. Pero igualmente noto que el ritmo todavía le está pasando un poco factura y necesita un poco más de adaptación. Creo que si Gonzalo, viendo lo que estamos viendo ahora, si sigue en esta línea, ya no digo en este segundo tramo de temporada, sino de cara a la temporada que viene y si se queda en el Castilla, va a ser un jugador que eleve sus prestaciones muchísimo. Absolutamente muchísimo. Y otro caso que también guarda muchas similitudes con el de Gonzalo García es el de Álvaro Rodríguez. Su temporada hasta ahora no está siendo mala, lleva 5 goles, es el segundo máximo goleador del equipo solamente por detrás de Nico Paz, que está en un trance con el gol absolutamente increíble. Su temporada no está siendo mala, pero creo también, francamente, a nivel de crítica constructiva, sabéis que para mí Álvaro es alguien muy importante, para mí es mejorable, su temporada es bastante mejorable. Es verdad que también se ha perdido muchos partidos por tema de lesiones que no le han permitido rendir al 100%, sobre todo a principio de temporada. Tuvo una rachita bastante buena, empalmando bastantes partidos haciendo gol. De hecho, su temporada a nivel goleador de momento es bastante buena, hay que decirlo. A esta proyección se podría meter con 10-12 goles a final de temporada en liga regular, lo cual son números bastante aceptables, bastante buenos, teniendo en cuenta, ya digo, sobre todo, que se ha perdido algunos partidos por lesión. No son malos números, pero creo que todavía tiene que dar un pasito adelante. Junto con Gonzalo, tienen que dar un pasito adelante si de verdad queremos volver al primer punto a obtener un rendimiento deportivo mucho mayor. Por otra parte, si tenemos que ir al punto de, no diría involuciones, pero sí que entraría en un balance negativo, sería Peter Federico. Sabéis que es un jugador que, los que sois más antiguos del canal, los que sois de los primeros, sabéis que es un jugador que le tengo un cariño tremendo, que me gusta muchísimo, que lo he visto prácticamente crecer y que siempre le voy a tener ese cariño especial, pero ciertamente tal vez la decisión de que se quedara un año más, no sé si ha sido la mejor, en el sentido de que un jugador como Nico Paz, entre comillas, le ha comido la tostada. Sé que son dos jugadores diferentes, sé que son dos perfiles de futbolista totalmente diferentes, pero en cuanto a ubicación en el campo y en el sistema de Raúl, comparten demarcación, o sea, comparten perfil y se apuesta por Nico antes que por Peter, lo cual me parece lógico por el rendimiento que está dando Nico. Por otra parte, se habla mucho de que Peter puede salir. No sé yo hasta qué punto ahora, a mitad de temporada, esto se podría dar, pero claramente lo de Peter lo contaría como un balance negativo, porque es un jugador que da la impresión de que cada vez ha ido haciendo menos cosas. Nos deja algún chispacito durante la temporada, hay partidos en los que de verdad le vemos bien, le vemos disfrutar. Un partido que estuve en el Di Stéfano, de verdad, le vi disfrutar y me volví a alegrar un montón por Peter porque le volví a ver disfrutar jugando, pero me da la sensación de que no está del todo metido, no está del todo motivado, o de que él entiende que su ciclo ya había terminado y que probablemente pues debería de estar ya fuera de la disciplina del Castilla, buscándose la vida en algún club profesional, porque yo creo que Peter, si Peter está enchufado, tiene nivel de sobra para jugar en fútbol profesional. Así que nada, chicos, poquito más. Perdonadme este tochaco que os he metido, pero es que necesitaba desahogarme y un poquito hablar de las conclusiones en lo que llevamos de temporada con el Castilla. No es lo mejor del mundo, pero tampoco es lo peor del mundo. Creo que ha habido muchas notas positivas y sobre todo afrontar con mucha ilusión lo que se nos viene, porque nos queda todavía esta segunda vuelta entera. Nos quedan todavía muchísimos partidos, jugadores a los que vamos a ver crecer, mejorar, liarla también, claro que sí, dejarnos alguna liadilla por partido. Y es algo, ya digo, que viene implícito en el ser seguidor del Real Madrid Castilla. Así que nada, chicos, sí que me gustaría que me dejarais en comentarios, como os he dicho al principio, que cómo valoráis vosotros de momento este Ecuador de temporada del Castilla, este primer tramo de temporada del Real Madrid Castilla. Lo valoráis de una manera positiva, sobre todo teniendo en cuenta los dos objetivos primordiales o principales del filial del Real Madrid, o si por el contrario lo valoráis de una manera negativa, y me gustaría que me lo argumentarais en los comentarios. Así que nada, familia, me podéis dejar un muy buen like si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir al canal si no lo estáis, evidentemente, y si os gusta el contenido de la cantera del Real Madrid. Y nada, nos vemos en la próxima con más. Pasen un enorme día y hasta luego.